Una vez más, buen día, jóvenes estudiantes, muy buenos días. Nos encontramos reunidos una vez más para revisar problemas sobre ángulos. Vamos a reforzar lo aprendido en ángulos, ahora con unos cuantos ejercicios. Bueno, iniciemos. El primer ejercicio nos menciona que si el complemento de un ángulo es igual al suplemento del cuádruple del ángulo, calcular la medida del ángulo. Veamos. Nos hablan de un ángulo que no conocemos. Por ende, vamos a ponerle una variable. Vamos a llamar que ese ángulo sea x. X vendría a ser el ángulo desconocido. Entonces dice, si el complemento de un ángulo, complemento de x del ángulo, es igual al suplemento, pero suplemento de quién? Del cuádruple del ángulo. O sea, suplemento de 4x. ¿Ves? Esa es la ecuación que se genera. Calcular la medida del ángulo, o sea, calcular x. ¿Cómo era el complemento de un ángulo? ¿Cómo se colocaba eso? Se colocaba como 90 menos x, porque era complemento. ¿Y cómo se coloca el suplemento de un ángulo? Es 180, pero en este caso, menos 4x. Entonces, ahora vamos a ver cómo este menos 4x va a pasar hacia el otro extremo, pero ahora que está restando aquí, pasaría sumando al otro lado. El 4x pasa a sumar allá, menos x más 4x termina siendo 3x. Y esto es igual, el 90 pasa a restar al otro lado y quedaría simplemente 90. 3 pasa a dividir y tenemos que el valor de x es de 30 grados. Por ende, el ángulo del cual nos hablaban tiene por valor 30 grados. Problema simpático, problema solamente para recordar conceptos que ya se había visto antes. Muy bien, ahora vamos a ver este otro problema que tiene que ver con un gráfico. Esto que está aquí ya hemos visto antes en temas pasados. Dice, si la medida del ángulo A o B es como 2, la medida del ángulo C es como 3 y la medida del ángulo D no te dice nada. Esto sería entonces, si queremos ponerlo, sería sobre 1, ¿verdad? Ahí está. Significa esto, que A o B, este ángulo de acá, dice que es como 2, o sea, vamos a ponerle acá un 2K. Este ángulo es como 2K. B o C, este ángulo es como un 3K. Y COD, este ángulo es como simplemente un K. Podemos poner acá un K para que se ubique. Luego te dicen calcular la medida del ángulo BOD. ¿Quién es BOD? B o D. Sería todo este ángulo, es lo que nos piden. Todo este ángulo lo vamos a llamar X, que nos piden justamente eso. Pero antes de hallar X, primero hay que hallar el valor de K. ¿Y cómo hallamos K? Si se percatan, A o D es un ángulo llano, porque todo suma 180, si lo pueden ver acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 2K más 3K más 1K, todos reunidos terminan siendo 180 grados. 2K, 3K y 1K serían 6K igual a 180 grados, por lo cual K termina siendo 30 grados. Ya encontramos K, pero no nos piden K, nos piden X. ¿Y cuánto vale X? X termina siendo, si se dan cuenta aquí, es 3K más 1K, todo esto de aquí. Entonces X vale 4K. Pero como K vale 30, según lo que encontramos aquí, X sería 4 por 30, por ende X termina siendo 120 grados. Ahí está. Muy bien. Y ahora trabajemos el tercer ejercicio. A ver, ¿qué nos piden acá? Calcular la medida del ángulo COD. Ok. COD. Este ángulo vendría a ser mi incógnita. A esto voy a llamarlo X, porque me piden él. Dice que OB, el rayo OB, este de acá, dice que es bisectriz. ¿Bisectriz de quién? Del ángulo AOC, de AOC. O sea, este señor
es bisectriz de AOC. ¿Qué significa eso? Que este ángulo y este otro tendrían que ser ángulos de igual medida. Y nada más. Pero me doy cuenta que aquí tengo un ángulo que no he usado, este 40 grados. Quizás algunos se pregunten por qué no puse aquí una variable, ¿no? ¿Por qué no puse alfa alfa? Porque me doy cuenta rápidamente esto, mira. Si él es 40 grados, este 40 grados, ¿a quién sería igual? Por una propiedad que hemos visto antes. Se llama opuesto por el vértice, mira. Mira esta línea recta, esta línea de acá. Mira esta otra recta, esta recta de acá. Esta recta y esta recta, este ángulo es igual al que está aquí al otro lado. Por ende, si él es 40 grados, él tendría que hacer también 40 grados. Por la propiedad llamada opuestos por el vértice. Entonces, me dijeron hace un momento que estos dos ángulos son iguales, porque OB era bisectriz. Si él es 40, él también sería 40 grados. ¿Pero eso me ayuda a encontrar cuánto vale X? Claro que sí. ¿Cómo así? Fíjate todo esto, desde A hasta D. Todo este ángulo es llano, por ende todo esto debería ser 180 grados. Desde aquí hasta acá. 40 más X debería dar 180 grados. Entonces decimos 40 más 40 grados más X, todos ellos juntos terminan siendo 180 grados. Acá sale 80 grados más X es igual a 180 grados. Por ende X, ¿cuánto termina siendo? Pasando a restar, sería simplemente 100 grados. Ese es el valor de X. Fíjense que usé propiedades opuestos por el vértice y luego encontré el ángulo llano. Perfecto. Vamos con un ejercicio. Vamos a ver acá el ejercicio número 4. Veamos cómo va el ejercicio número 4. Y dice así. Se tienen los ángulos adyacentes. ¿Qué son ángulos adyacentes? Son ángulos que están uno junto al otro. Y dice los ángulos adyacentes AOB y BOC. Dibujemos porque no está el gráfico. Al dibujarlo, ¿cómo sería? Ángulos adyacentes, digamos AOB. Ahí está, digamos que es el punto A, O y B, A o B, y luego B o C. Ahí está. Listo. Si OM, pero aquí no está M, pero dice OM es bisectriz de A o B. Ah, ok. A o B tiene una bisectriz. Y esa bisectriz se llama, es OM, o sea, M debe estar por acá. OM es bisectriz de A o B. ¿Qué significa eso? Que este ángulo y este otro deben ser iguales, porque él es bisectriz. Y ON, bisectriz de BOC. O sea, BOC también tiene otra bisectriz. Aquí trazamos una línea que también es bisectriz. ON. Ahí está. Este ángulo debe ser igual que este otro, porque también es bisectriz. ¿Qué más te dicen? Además, la medida del ángulo AOC, o sea, todo el ángulo, todo esto, todo este angulote, dice que mide 80 grados. Todo este ángulo vale 80 grados. AOC, todo él vale 80 grados. Y te piden calcular la medida del ángulo M o N. M o N. Te piden el ángulo que está acá. Vamos a ponerlo aquí. Este ángulo que te piden, desde aquí a aquí, M o N, vamos a llamar este ángulo, vamos a llamarlo X. Sí, está un poquito pegado todo, pero sé que ustedes lo pueden entender. Y eso es todo. ¿Qué hacemos ahora? Es un problema muy interesante porque cuando hay bisectrices, lo interesante es que puedo poner valores, aunque no sé el número que va, pero sí puedo poner un valor, una variable. Por ejemplo, si él es bisectriz, voy a llamar a esto alfa, y él también sería alfa. Y como él es bisectriz, si él lo llamo teta, él también sería teta. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? ¿Qué dato aún no uso? El 80 grados, no lo uso. 80 grados, ¿quién sería? La suma de
2 alfa con 2 teta me daría 80 grados. Digo entonces, 2 alfa más 2 teta resulta ser 80 grados. Puedo factorizar el 2 y me quedaría alfa más teta igual a 80 grados. Por lo tanto, el 2 pasa a dividir, me queda que alfa más teta es 40 grados. ¿Por qué hago esto? Porque alfa y teta son datos importantes aquí, son datos muy importantes. Y ya tengo cuánto vale la suma de ellos. Pero ahora voy a lo que me piden. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar x. Y si te das cuenta, x es justamente la suma de alfa con teta. Aquí está, mira, x es justo alfa y teta. X es la suma de alfa más teta. Pero justamente hace un momentito hemos hallado el valor de alfa más teta, que es 40 grados. Por ende, x sería 40 grados. Ahí está. El problema se prestó justito para que salga tal cual es lo que estoy buscando. Y por último, nuestro ejercicio número 5, muy simpático este, dice así. Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. A ver, un poquito más rápido, creo que podemos ya ir haciéndolo. Sería, digamos, algo así. AOB, AOB, BOC, BOC, y digamos por aquí un COD. Un ángulo cualquiera, COD. AOB, BOC, COD. ¿Todo bien hasta ahí? Además, el ángulo BOC es recto. ¿Qué significa que sea recto? Que este ángulo tiene un valor de 90 grados. Recto. Y la medida del ángulo AOB dice que es el doble. Él es el doble de la medida del ángulo COD. AOB es el doble de COD. Ok. Entonces, este señor viene a ser el doble de este otro. Si ahí le pongo alfa, él sería 2 alfa, porque él es el doble que él. Te piden calcular BOD, o sea, te piden calcular todo esto. Te piden calcular todo este ángulo de acá. Vamos a llamarlo a eso X entonces. X, porque te piden ello. Si AOC, todo este ángulo de acá, AOC, vale 120 grados. AOC, todo esto es 120 grados. 120 grados. Entonces voy a iniciar con el dato que me acaban de dar, este 120 grados. A ver, ¿cómo encuentro el 120 grados? ¿Sumando quién? Sumando el 2 alfa, que es este pedacito, más el 90, que es este otro pedazo. Si sumo estos dos pedazos, me sale todo esto, justamente. 2 alfa más 90 grados me da 120 grados. Muy bien. El 90 pasa a restar, sería que 2 alfa es igual a 30 grados. Por ende, alfa termina siendo 15 grados. Ya tengo el valor de alfa. Pero no me piden alfa, me piden el valor de x. ¿Y cuánto valdría x entonces? Miren la figura, x es la suma de 90 más el alfa. X sería 90 más alfa. Pero casualmente alfa ya lo encontramos, vale 15. X sería 90 más 15 grados. X termina siendo 105 grados. Muy bien, como una cuestión de repaso, los invito a poder desarrollar los ejercicios 6 y 7. Ejercicios creados para que ustedes puedan afianzar lo que hemos aprendido en los anteriores, para afianzar la teoría que se ha visto en la clase anterior, más lo visto en estos 5 ejercicios pasados. Muchas gracias por su tiempo y espero poder seguir con ustedes trabajando. Pasen un muy buen día. Gracias.